En el cine como en la vida, los cambios inesperados pueden ser tanto una bendición como una maldición. Pero ¿qué pasa cuando ese cambio ocurre justo en el corazón de una película? Cuando el director, esa figura encargada de orquestar el caos y dar vida a una visión, abandona el barco o es sustituido a mitad del camino. El resultado puede ser tan impredecible como fascinante. Detrás de cada película hay cientos de decisiones, egos y emociones en juego. A veces, estas fuerzas chocan de manera tan intensa que ni siquiera el director, esa figura que debería ser el capitán del barco, puede mantener el timón. Las productoras toman el control, los conflictos se desatan y antes de que nos demos cuenta, otro creador toma el relevo. Pero, ¿cuál es el impacto de estos cambios? ¿Se siente como si alguien interrumpiera la melodía a la mitad de una canción? ¿Como si se intentara reparar un jarrón roto con piezas de otro? Algunos proyectos logran superar el caos, mientras que otros se hunden bajo el peso de sus problemas internos. En este video exploraremos películas que sufrieron el drama del cambio de director. Desde éxitos inesperados hasta fracasos que no pudieron salvarse. Cada historia tiene algo en común. Nos recuerda que incluso en medio del caos, el cine sigue siendo una expresión humana llena de imperfecciones y magia. Así que prepárate para un viaje detrás de cámaras, donde los egos chocan, las visiones se enfrentan y descubrimos qué pasa cuando las películas cambian de timón a mitad del camino. Porque si hay algo que nos enseña el cine, es que a veces las historias más interesantes no están en la pantalla, sino detrás de ella. You're the Batman. Uno de los cambios de director más infames en la historia del cine reciente es el de Justice League, una película que comenzó como el ambicioso proyecto de Zack Snyder y terminó bajo el mando de Joss Whedon, con resultados muy controvertidos. La película, concebida originalmente como una ópera visual que explotaría la humanidad de los superhéroes, se convirtió en un producto híbrido que intentaba emular el tono ligero del MCU, algo que no resonó ni con los fanáticos ni con la crítica. Zack Snyder, conocido por su enfoque visualmente estilizado y narrativas intensas, había dado forma al universo cinematográfico de DC, con películas como Man of Steel y Batman v Superman: Dawn of Justice. Su estilo operático, oscuro y trágico dividía opiniones, pero era consistente. Snyder planeaba una trilogía épica para Justice League, construida alrededor de la lucha de los héroes por redimir la humanidad y combatir a fuerzas cósmicas lideradas por Darkseid. Sin embargo, durante la producción de Justice League, Snyder enfrentó una tragedia personal que lo llevó a abandonar el proyecto. Warner Bros., enfrentando presiones comerciales y críticas hacia el tono sombrío de las películas previas, decidió reemplazarlo con Joss Whedon, conocido por dirigir en el MCU. Este cambio marcó un giro drástico. Whedon no solo supervisó el montaje de la película, sino que reescribió y volvió a filmar cerca del 75% del material original. Su enfoque buscaba aligerar la narrativa, agregando humor y simplificando los arcos dramáticos. Sin embargo, estos cambios desdibujaron la esencia de los personajes y el tono que Snyder había establecido. Según el propio Snyder, la decisión del estudio de incorporar humor y escenas más ligeras fue una bandera roja que le hizo sentir que el proyecto ya no estaba alineado con su visión. El resultado fue una película inconsistente, percibida como un collage entre dos estilos irreconciliables. Ben Affleck y Gal Gadot expresaron su frustración con el proceso de producción, y Ray Fisher denunció un ambiente tóxico durante los reshoots con Whedon. La recepción negativa de Justice League llevó al movimiento Release the Snyder Cut, donde los fanáticos exigieron ver la versión original de Snyder. En 2021, HBO Max lanzó Zack Snyder Justice League, una epopeya de 4 horas que recuperó la visión del director. Este corte fue ampliamente aclamado por los fanáticos y demostró el impacto que las decisiones de producción pueden tener en una película. Este caso no solo resalta las tensiones creativas entre los estudios y los directores, sino también cómo un cambio en la dirección puede alterar fundamentalmente una obra, para bien o para mal. ¿Qué hubiera pasado si Snyder hubiera terminado la película original? Esa pregunta sigue siendo uno de los grandes ¿y sí? Del cine moderno. Solo, Star Wars Story es un caso fascinante de cómo un cambio de director puede alterar profundamente el rumbo de una película. Inicialmente dirigida por Phil Lord y Christopher Miller,
Conocidos por su enfoque creativo en The Lego Movie y 21 Jump Street, la película sufrió un giro dramático cuando fueron despedidos casi al final del rodaje. Este cambio dejó a Ron Howard con la monumental tarea de rehacer el 70% del metraje con solo 8 días de preparación antes de entrar al set. La visión de Lord y Miller era atrevida y juguetona, inclinándose hacia la improvisación y un tono más ligero de lo que Lucasfilm había imaginado para un proyecto de Star Wars. Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, mencionó que aunque el dúo tenía talento y creatividad, su enfoque era incomparable con el proceso altamente estructurado que requería una producción de esta magnitud. Su estilo basado en la animación y la comedia de sketch chocó con las demandas de esta franquicia tan grande, dijo la presidenta. Además, la producción cayó en retrasos significativos debido a la tendencia de los directores a experimentar en cada toma. Esto llevó al descontento de los productores, quienes buscaron una mayor eficiencia para cumplir con los tiempos y presupuestos. La llegada de Ron Howard representó un cambio completo de estrategia. Según miembros del equipo, Howard aportó claridad y estructura, permitiendo que las grabaciones avanzaran rápidamente. Su colaboración estrecha con el director de fotografía, Branford Young, marcó un cambio en el enfoque visual de la película. Howard logró estabilizar el proyecto y terminarlo a tiempo, aunque con un presupuesto considerablemente mayor. El producto terminado recibió una recepción mixta. Aunque algunos se elogiaron la habilidad del director para entregar una película coherente bajo circunstancias desafiantes, otros sintieron que el resultado carecía del carácter distintivo que Lord y Miller habían planeado. En taquilla, solo no cumplió con las expectativas, convirtiéndose en la primera película de Star Wars en perder dinero desde que Disney adquirió la franquicia. Este caso deja preguntas interesantes. ¿Debería Lucasfilm haber permitido más libertad creativa? ¿O fue Howard la elección correcta para salvar un proyecto en caída libre? Lo que es claro es que Solo permanece como un testimonio de cómo las decisiones en el set pueden cambiar el rumbo de una producción y afectar la percepción del público. La producción de Bohemian Rhapsody fue tan dramática como la historia que contaba en pantalla. Bryan Singer, director inicialmente a cargo, fue despedido tras múltiples ausencias en el set y conflictos con el elenco, incluido Rami Malek, quien interpretó magistralmente a Freddie Mercury. Según declaraciones de Singer, sus problemas personales y de salud le impidieron continuar, pero los reportes señalaron que su relación con el equipo había llegado a un punto crítico. Dexter Fletcher asumió el timón con el 70% del rodaje completado, enfrentando el desafío de honrar lo que ya se había logrado sin imponer cambios radicales. No se trataba de reinventar la rueda, sino de completar el proyecto de forma que no decepcionara, comentó Fletcher en una de las entrevistas. A pesar de no recibir crédito como director principal debido a las reglas del gremio, Fletcher enfatizó que su objetivo principal era contribuir al legado del filme, asegurando que la película fuera un tributo digno a Freddie Mercury y Queen. El cambio resultó ser una jugada arriesgada pero fructífera. Bohemian Rhapsody se convirtió en un éxito de taquilla global, recaudando más de 900 millones y ganando múltiples premios, incluido un Oscar para Malek. Sin embargo, el estilo híbrido del filme, resultado de las visiones contrastantes de dos directores, dejó críticas divididas. Algunos señalaron la falta de cohesión en el tono, mientras que otros aplaudieron su emotividad y espectáculo. Esta historia nos recuerda que en el cine, los conflictos detrás de cámara pueden reflejarse en el producto final. ¿Fue Bohemian Rhapsody un éxito porque superó sus problemas o a pesar de ellos? La respuesta podría depender de qué tan fuerte resuene la música de Queen en los corazones de quienes la vean. So, this is The Hobbit. Cuando Warner Bros. Y MGM decidieron llevar The Hobbit a la pantalla grande, las expectativas eran altísimas. Inicialmente, Guillermo del Toro, conocido por su visión única y su enfoque detallado en la creación de mundos, como El laberinto del fauno o Pacific Rim, fue elegido como director. Del Toro trabajó en el proyecto durante casi 2 años desarrollando un guión, diseñando personajes y elaborando una estética que buscaba diferenciarse de Lord of the Rings, pero respetando la esencia del universo de Tolkien. Sin embargo, la producción enfrentó retrasos interminables debido a disputas legales entre los estudios y problemas financieros, lo que llevó a la salida de Del Toro en 2010. Después de la partida de Del Toro, Peter Jackson
quien ya había hecho historia con The Lord of the Rings, asumió la dirección casi como un deber. Según Jackson, inicialmente no estaba interesado en dirigir nuevamente la Tierra Media, pero aceptó el reto porque no quería que el proyecto fracasara tras tanto esfuerzo invertido por Del Toro y su equipo. Sin embargo, los desafíos eran inmensos. Jackson tuvo que transformar rápidamente los conceptos de Del Toro en una visión coherente con su propia interpretación de la Tierra Media. El resultado fue una trilogía que dividió opiniones. Desde el punto de vista comercial, The Hobbit fue un éxito rotundo, recaudando más de 2.9 mil millones de dólares a nivel mundial. Pero en términos críticos, las películas no lograron alcanzar el nivel de aclamación de The Lord of the Rings. Muchos espectadores notaron que la trilogía de The Hobbit carecía de la profundidad narrativa y la cohesión emocional de su predecesora, algo que algunos críticos atribuyeron a la decisión de expandir una novela relativamente corta en 3 películas. Además, la presión del tiempo que enfrentó Jackson afectó aspectos técnicos como el uso excesivo del CGI, que fue ampliamente criticado. Guillermo del Toro dejó una marca en los diseños y la atmósfera inicial de la trilogía, pero su enfoque más oscuro y personal fue en gran parte reemplazado por el estilo épico y grandilocuente de Jackson. En entrevistas posteriores, Del Toro expresó tristeza por no haber completado el proyecto, pero también respeto por la dedicación de Jackson al asumir un trabajo tan titánico en circunstancias adversas. Para los fanáticos, The Hobbit sigue siendo una entrada divisiva en el universo de Tolkien, una mezcla de ambición artística y concesiones comerciales que reflejan los altibajos del cine de gran presupuesto. El desarrollo de Rogue One fue una montaña rusa detrás de cámaras, marcada por un cambio crucial en el enfoque creativo que terminó definiendo su tono y calidad final. Originalmente dirigida por Gareth Edwards, quien también había encabezado Godzilla, la película pasó por extensos reshoots encabezados por Tony Gilroy, quien había sido contratado como coescritor y consultor, pero cuya participación terminó siendo más prominente de lo anticipado. Gareth Edwards fue fundamental en establecer la visión inicial, logrando un tono más oscuro y realista para una historia que se sitúa justo antes de A New Hope. Sin embargo, tras las primeras pruebas de audiencia, surgieron preocupaciones en Lucasfilm sobre la claridad narrativa y la conexión emocional con los personajes. Fue entonces cuando Tony Gilroy intervino para supervisar las regrabaciones y ajustar la edición final. Gilroy se centró en darle más profundidad a los personajes y aseguró que el público sintiera un vínculo emocional con la tripulación liderada por Jyn Erso, interpretada por Felicity Jones. Según Gilroy, su objetivo principal era evitar que la película se sintiera como un caos narrativo y asegurar que los arcos emocionales fueran claros y afectivos. Entre las contribuciones más notorias de Gilroy se encuentra la icónica escena del pasillo de Darth Vader, una secuencia tensa y aterradora que no estaba en el guión original y que se filmó al final del proceso de producción. Aunque Edwards insistió que estuvo involucrado en cada etapa, Gilroy dejó claro que su labor fue decisiva para garantizar que la película alcanzara el estándar esperado. El resultado fue una película que destacó por su tono sombrío y su sacrificio heroico, ganándose el cariño de los fanáticos como un oscuro favorito dentro de la saga de Star Wars. Rogue One no solo obtuvo éxito comercial, recaudando más de $1,000 millones en taquilla, sino que también dejó un legado duradero que inspiró la serie derivada, Andor. Este ejemplo muestra cómo el cambio de visión creativa, aunque controvertido, puede ser un éxito si el propósito final se alinea con las expectativas del público. Éxito o fracaso, un éxito indudable, tanto en términos de taquilla como en su impacto emocional y narrativo dentro del universo de Star Wars. El recorrido por estas películas revela algo fundamental del cine como arte colectivo. La fricción creativa puede ser tanto una chispa como una barrera. Desde las disputas entre estilos narrativos hasta los cambios repentinos por conflictos personales o decisiones corporativas, cada película es un recordatorio de que el cine no es solo lo que vemos en pantalla, sino también lo que ocurre detrás de las cámaras. El cine es un campo donde las visiones chocan. ¿Cómo se mide el éxito en este contexto? Bohemian Rhapsody triunfó a pesar de un cambio de director, pero Justice League fue una lección amarga para los fans, quienes clamaron por la visión original hasta que lograron verla. En el caso de The Hobbit, el cambio de Guillermo del Toro a Peter Jackson dejó una saga que, aunque exitosa en taquilla, nunca alcanzó el nivel emocional de su predecesora.
Por otro lado, ejemplos como Rogue One muestran que un cambio de mando no tiene que ser una sentencia de muerte. Tony Gilroy, al tomar las riendas de las regrabaciones, demostró que un enfoque fresco puede salvar un proyecto y convertirlo en algo memorable. Sin embargo, incluso en los mejores casos, el conflicto interno puede erosionar la confianza del público en una franquicia o en un equipo creativo. Esta reflexión nos lleva a una pregunta crucial. ¿Debería el cine ser un producto donde los egos individuales ceden ante el colectivo? ¿O hay espacios para que un autor ejerza control total sobre su visión? Cada uno de esos casos analizados ofrece una respuesta distinta, pero todas comparten algo en común. Nos recuerdan que las historias más interesantes, a menudo, no están solo en la pantalla, sino también en cómo estas películas llegaron a existir. En el cine, los egos chocan, las visiones se transforman y los resultados varían. Sin embargo, lo que nunca cambia es nuestro deseo de encontrar en el arte algo que nos conmueva, que nos inspire y que nos haga reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Porque al final del día, el cine es tan imperfecto como las personas que lo crean, y en esa imperfección radica su magia. Así que ahí lo tienen, amigos, historias fascinantes sobre cómo el cambio del director puede hacer o deshacer una película. Desde salvavidas creativos como Rogue One hasta tropiezos épicos como Justice League. Cada uno de estos actos nos muestra cómo los giros inesperados detrás de cámara pueden ser tan dramáticos como las tramas en pantalla. Estas historias nos recuerdan que el cine es una mezcla de arte, visión y sí, a veces un poco de caos. Pero quiero saber de ustedes. ¿Qué opinan de estos cambios de dirección? ¿Creen que mejoraron las películas o que arruinaron su potencial? Déjenmelo en los comentarios, porque ustedes son parte de esta conversación y me encantaría saber qué opinan. Si les gustó este video, no olviden darle un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis. También compartan este video con ese amigo que siempre debate sobre si el cine es arte o negocio. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigan viendo cine, cuestionando historias y encontrando la magia en cada escena. Hasta la próxima.